que aprendamos a vivir con alegría. A pesar de toda esta situación que nos preocupa, ¿sabe una cosa, hermano? Hay gente que está viviendo esta situación triste y dolorosa sin Cristo. Vos tenés toda la riqueza del mundo. Vos lo tenés a Cristo. Tu corazón tiene en quién confiar. Hay gente que no tiene en quién cifrar su esperanza. Vos sí. Vos tenés que permitirle que reine Cristo en tu vida. Porque Él es tu esperanza, Él es tu confianza y Él es tu riqueza. Nuestra riqueza es Cristo. Son distintas y muy grandes muchas veces las situaciones difíciles que hay que atravesar. No hay que quejarse. Porque por encima de todas las tribulaciones que tenemos, todas las angustias personales y todas las aflicciones que nos inflige, que nos mete este mundo, tenemos a Cristo, que supera todas las tribulaciones, todas las angustias, todos los problemas. En consecuencia, como cristianos, a pesar de las dificultades, tenemos que aprender a vivir con alegría. Porque tenemos en nosotros la vida. Él es la vida. En Él están todas las riquezas de su gloria. Si vamos a buscar motivos para quejarnos, nunca nos van a faltar. Siempre tenemos una preocupación. Siempre hay algo que nos aflige. Pero lo que debe cubrir todas esas aflicciones, todas esas preocupaciones, es la presencia de Cristo en tu corazón. Es la presencia de tu Señor en tu vida. A mí a veces me preocupa los cristianos que se viven quejando. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu confianza? ¿Y dónde está tu esperanza? ¿Y dónde está también esa capacidad de soportar dificultades? Porque un soldado debe saber tener victorias, pero también debe saber sobrellevar los dolores, las dificultades, porque sabe que un día Jesús abre caminos, un día determinado Jesús te enseña cuál es la vida que debes llevar para vivir en su gloria. Lo que sucede es que muchas veces, o la mayoría de las veces, le hacemos caso al Señor y preferimos sufrir en nuestras angustias, sufrir en nuestro dolor, antes de gozarnos en nuestro espíritu, porque en nosotros está la vida. El ser humano muchas veces le gusta hacer papel de víctima. Y no sabe que cuando está haciendo papel de víctima está minimizando el poder de Dios, la victoria de Dios y la riqueza de Jesús. Estás pasando por una situación difícil, búscalo a Cristo. Él te va a enseñar a llevar dificultades. Él te va a enseñar a sobrellevar momentos de angustia. Y Él va a abrir tus caminos allí donde vos considerás que esos caminos están cerrados. Pero tu esperanza tiene que estar en Él, no en vos, ni en tus fuerzas, ni en la de otra persona. Tu única esperanza, tu única victoria está en Cristo. Por eso debemos darle ese lugar preponderante en nuestros corazones, ese lugar que no le damos, porque preferimos más darle lugar a aquello sobre lo cual nos quejamos, darle lugar a las tribulaciones y a pensar en las enfermedades antes de pensar en el poder glorioso que tenemos en nosotros. Porque siempre va a haber motivo, algún motivo para quejarse siempre va a haber. Somos débiles en la carne. Estamos sujetos a las aflicciones, porque el Señor mismo nos dice que estando en el mundo tenemos aflicciones. Nosotros tenemos dos caminos: o optamos por mirar el camino de la victoria, o seguimos mirando el camino de la derrota, el camino de la angustia y del dolor. Y vivimos una vida opaca, amarga y triste. Cada minuto de vida que nos da de más el Señor es para darle la gloria y es para cantar la victoria de Cristo en nosotros. Porque un día todo termina y un día vamos a tener que esperar al Señor que nos resucite cuando Él venga, aún después de muertos. Tenemos que tener la esperanza del que vendrá a sacarnos de la tumba. Por eso tenemos que vivir con alegría, porque nuestra mayor alegría es tener a Jesucristo y es tener la vida eterna. Si yo te pregunto, hermano, ¿cuál sería la mayor alegría de tu vida? Y vos quizás dirías algún bien material,
alguna solución a problema familiar, alguna sanidad. Yo sería la persona más feliz si Dios me concede tal cosa. Mira, mientras nosotros estamos mirando lo que nos va a conceder o lo que no nos concedió hasta ahora el Señor, nos olvidamos de vivir la alegría, de gozarnos con lo más importante que tenemos y que ya lo tenemos. Nos privamos de vivir con la alegría de tenerlo a Jesús en nosotros, de tenerlo allí amordazado, inmovilizado, que no le dejamos hablar, no le dejamos que nos guíe, porque siempre ponemos nosotros nuestra carne en lugar de poner primero nuestro gozo por tenerlo a Cristo, por tener la vida eterna y para vivirla y disfrutarla aún en estos tiempos, aún con achaques. Cada minuto que nos regala Dios es un motivo de alegría, es un motivo de gozo, porque allí se ve la victoria de Dios, allí se ve la vida que Él ha puesto en nosotros. Y esa presencia de Jesucristo debería atravesarnos, debería renovarnos. A veces estamos siempre estancados en los viejos problemas, en los viejos o en los nuevos problemas que tenemos de la vida y en la vida. Y eso estanca tu vida espiritual. Eso te contrista el Espíritu Santo. Eso te inmoviliza, te encadena a la tierra. El vuelo espiritual lo conseguís cuando valorás la presencia de Jesucristo en tu vida. Cuando Jesucristo reina en vos, te das gracia a pesar de lo que me pasa. Me gozo y vivo con alegría en Cristo Jesús, mi Señor. Porque cuando vivimos en la queja y en la añoranza de cosas lindas que ya no están, de cosas que ya no existen, o de cosas que aún no han llegado, ponemos en evidencia que nuestra vida no tiene propósito, no tiene sentido, que está anclada en el pasado, en el viejo hombre, en la vieja mujer. Levantemos el ancla, emprendamos el viaje hacia la victoria, hacia el gozo y hacia la alegría. Naveguemos hacia adelante siempre, no miremos hacia atrás, porque serás estatua de sal y sin valor. En la vida hay que seguir adelante, pero una cosa es seguir adelante con la carga de tus problemas y otra cosa es seguir adelante con Jesucristo en tu vida, que te ayuda a llevar tus problemas. Tu vida debe tener un sentido y un propósito, y ese sentido y ese propósito debe ser Jesucristo. Si no vives en función de Jesucristo, para Jesucristo y con Jesucristo, tu vida perdió el propósito principal, perdió la vida, porque Él es la vida. Podemos vivir con ese gozo y con esa paz y con esa victoria por lo que Él hizo. No porque yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. No lo tenés que hacer, solamente tenés que hacer lo que Dios te dice. Porque en Él está tu paz, en Él está tu camino, en Él está tu esperanza, en Él está el sentido y el propósito de tu vida. Cuando vives en la paz de Cristo, cuando vives en la paz del Señor, transmites esa paz a los demás. Y en lugar de quejarnos y de vivir en la angustia, debemos tener una actitud de gratitud ante Dios por lo que nos ha dado, por lo que nos sigue dando. Que estemos aquí, toda una bendición, porque podremos estar aquí, podríamos no estar ni aquí ni en ningún lado, porque Dios nos dio la posibilidad de estar en su templo, junto al cuerpo de Cristo, para alabarle. Y debemos ser agradecidos. Cuando nos preocupamos, nos estamos perdiendo lo más hermoso. Y lo más hermoso es estar junto al cuerpo de Cristo, a la iglesia, alabando al Espíritu que nos une. Unánimes todos, unánimes juntos, alabando al Dios que está sentado en el trono. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién es feliz? Y el Salmo 32, versículo 1 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
ya allí tenés un motivo para ser feliz. Porque antes de conocerlo a Cristo, ibas camino al infierno. No solo que vivías engañado con la venda en los ojos, sin conocer a aquel que es la verdad y el único camino, sino que también, sabiéndolo, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o no, íbamos camino al infierno. El que nos sacó de ese camino de terror fue Jesucristo. Y no solo que nos sacó, sino que nos perdonó todo lo que hemos sido. Todas las cosas contrarias a Dios que hicimos, Él las ha perdonado. Que a pesar de todas las ofensas que hicimos contra Dios, Él nos perdonó todas esas transgresiones, todas nuestras culpas. Ya no podemos vivir más con culpa, no tenemos que vivir más con culpas, porque todo lo perdonó el Señor. Y cuando no reconocemos eso, cuando no aceptamos ese regalo de Dios, estamos siendo ingratos. Y la ingratitud no trae felicidad. La ingratitud trae dolor. El primer motivo para ser feliz es tener un corazón de gratitud, agradecido a Dios porque nos aceptó en su reino y porque nos perdonó nuestras transgresiones, y a pesar de lo que somos, nos transmite cada momento su vida. Si lo tenemos a Cristo, tenemos que ser felices por gratitud a Él, porque me sacaste, me quitaste del infierno, del camino del infierno, allí donde yo iba directo, y me trajiste al camino de la gloria. Ya allí, cuando asumimos una actitud de agradecimiento a Dios, comprendemos cuánto le necesitamos y cuánto nos ha dado, y cuán ingratos somos cuando nos quejamos. El versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, somos bienaventurados porque Dios no nos quita, no nos puede culpar de la iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad, porque Él nos ha perdonado. Él te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Él te quiere corregir porque quiere lo mejor para tu vida. Quiere que seas mejor porque quiere lo mejor para tu vida. Quiere que crezca, que te supere porque quiere lo mejor para tu vida. Para eso te perdonó, para recibirte y bendecirte, y para que tengas la verdad y no vivas bajo el engaño de una vida en la cual te creías que lo sabías todo y que podías todo. Llega el momento que Dios te hace ver que Él es tu todo y que sin Él es imposible mover ni un dedo de la mano. Entonces, tenemos que ser felices por tenerlo a Él, y Dios nos dice que también nos ha dado el mandato de ser bien intencionados, que todos nuestros actos sean actos de alegría, que nuestra vida sea una vida de alegría, que en nuestros actos no haya segundas intenciones, ni maldad, ni envidia, ni celos, ningún mal sentimiento, que en nosotros haya siempre esa buena intención de ayudar al otro, porque eso es lo que hizo Jesucristo. Te dio una mano para ayudarte y sacarte del rumbo que llevabas. Eso ya de por sí es un motivo para vivir en felicidad, para vivir con alegría. Cuando nosotros miramos nuestros problemas, viviremos bajo la amargura, bajo la tristeza, bajo el dolor. Pero cuando nosotros, en lugar de mirar a eso, miramos y glorificamos al Cristo que habita en nosotros, viviremos en actitud de agradecimiento, en actitud de victoria, de gozo, de alegría. ¿Quién no es feliz? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Cuando vivimos en nuestra amargura, nos callamos angustiados en nuestras tristezas, vivimos una vida de amargura, un gemir todo el día. Y lo peor del caso es que todo lo que está a nuestro lado tienen que soportar ese gemir. Es una forma de envejecer rápidamente. Es una forma de hacernos o de ser inaguantables, insoportables. Ustedes saben lo que es soportar a una persona
que está todo el día quejándose y angustiándose, que vive siempre amargado o amargada, es imbancable. No se banca a sí mismo y no banca a los demás. ¿Por qué? Porque a veces no nos unimos en oración a Dios, clamándole a Él, hablando con Él y escuchando lo que Él nos dice. Preferimos vivir en nuestra amargura y nos callamos sin hablarlo con Dios, con quien deberíamos hablarlo, porque nos gusta hacer papeles de víctima. En ese caso dice, tus huesos se envejecen. Cuando no nos damos cuenta, cuando no tomamos conciencia de que Cristo habita en nosotros, que Él es nuestra fe, nuestra esperanza, que Él es nuestra alegría, vemos como nuestros huesos se van envejeciendo. El hecho de no solicitar ayuda para superar el momento, el hecho de no hablarlo con Dios, el hecho de tragarnos nosotros y vivir en esa amargura constante y permanente, te envejece. Y eso lo dice el Señor. Mientras callé, dice el salmista, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras gemís, si te quejas, le estás dando el gusto al diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que vivas torturado en tu dolor, porque para eso te inflige la enfermedad o el mal, para torturarte. Pero cuando estás pasando por un momento difícil y vos decís, sigo siendo feliz, sigo gozándome en Cristo, mi corazón está lleno de alegría porque en mí está Jesús, mi Salvador. Y cortás todas las garras a Satanás. No sabe cómo hacer y le da bronca. Se muerde las uñas porque no te puede amargar. No puede amargar tu vida. Porque a pesar de lo que te pasa, vos seguís confiando en Dios y se agarra de los pelos. No puede ser. Un cristiano siempre debe estar preparado para que ahora en el sufrimiento gozarse con la alegría de tenerlo a Cristo. Porque esa es la vida cristiana. Al Señor lo estaban torturando y él sufría físicamente, pero se gozaba en que el cumplimiento del plan de Dios se estaba consumando. Hay gente que piensa que porque van a la iglesia no le van a suceder nunca nada y nunca va a tener problemas. No, la diferencia es que tenés alguien en quien confiar, con quien hablar y que te va a ayudar a sobrellevar esos momentos difíciles. Y que cuando menos lo pienses te dará esa puerta de salida que vos no encuentras. Pero si tenemos malos sentimientos y nuestro gemir es diario, hasta el Señor se angustia. Pero si nosotros tenemos una actitud esperanzada y de victoria, pero cuando nosotros pensamos en la victoria de Dios y vivimos conforme a la victoria de Jesús, a pesar de todo, el Señor cuando nosotros hablamos con Él te escucha, te responde. ¿Qué te va a responder cuando no se lo pedís? Cuando no le preguntó, cuando vos vivís encerrado en tu angustia. Pero cuando vos lo hablas con Él te va a responder. Él te va a decir cuál es la salida. Y allí sí, el diablo se agarra de los pelos. Pero Jesús se goza también en saber que vos mostrás esa esperanza y esa confianza en Dios. Él debe ver en tu vida la esperanza que predicas y de la cual hablas. Porque cuando decimos el Señor, estamos hablando de aquel que nos da esa esperanza no es cualquier Señor. Y dice el salmista, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense el estado en que estaba este hombre, este salmista. Y le echaba la culpa al Señor, como hacemos nosotros muchas veces. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades. ¿O será porque él no habla con Dios? ¿O será porque él piensa más en la angustia que en la fe y en la victoria? Y allí posiblemente la mano de Dios no puede hacer nada porque no le damos lugar por nuestra falta de fe. El decaimiento, la tristeza va marchitando tu vida, hermano. ¿Cómo ser feliz? Y acá con esto termino. Mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
para ser feliz, no tenés más que hablar con Él, que te puede hacer feliz. Habla con Dios. Confesale tus inseguridades, tus pecados, tus angustias, tus dolores, tus mezquindades, tus malos sentimientos, tu bajeza. Confesale todo, porque Él te perdonó todo. Y si Él no quiere que lleves más en tu corazón esas cosas que Él te perdonó. Pero si el diablo lo sigue poniendo en tu mente, confesáselo a Dios y Él te sacará de tu corazón esas cosas que ya te perdonó, pero que el diablo no quiere dejar que seas libre. El Señor siempre llama que hables con Él, que le declares tus cosas en la iglesia, en el templo, cuando estamos reunidos, en privado, en cualquier lugar. Es ocasión para hablar con Él y confesarle todo lo tuyo para que Él te llene de gozo. Y sentirás como que ha salido una carga muy pesada. Sentirás alivio y verás el amanecer de una nueva vida en el Espíritu, de una nueva vida en victoria, que va a estar apoyada en Jesús, en tu confianza en Él y en tu esperanza sobre la vida eterna. Que Dios nos ayude, que su bendición esté siempre en nosotros y también su alegría. Amén.